Muy buenos días para todos. Voy a presentar el capítulo 4, métodos lineales de clasificación del libro Los elementos de aprendizaje estadístico. Esta presentación fue realizada por el grupo 4, integrado por Diego Alvarado, Laura Gordillo, Manuel Medrano, Juan José Peña y Adriano Ramón. El contenido se divide en 5 secciones. Primero, la introducción. Segundo, la regresión lineal de una matriz indicadora. Tercero, el análisis discriminante lineal o LDA, la regresión logística y por último, la separación de hiperplanos. Introducción. El autor nos recuerda que este capítulo está destinado a cubrir los límites de decisión lineal para la clasificación, así como los métodos lineales más generales para respuestas discretas, como la regresión logística y LDA. Tenemos que intentar ser sucintos aquí, pero aún así dar el mensaje claro de que los métodos lineales tienen sus usos. Datos escasos como reducción de dimensionalidad según LDA o predictores categóricos. En este capítulo revisamos el problema de clasificación y nos enfocamos en los métodos lineales de clasificación. En el capítulo 2 vimos que los límites de estas regiones pueden ser irregulares o suaves, según la función de predicción. Para una clase importante de procedimientos, estos límites de decisión son lineales. Esto es lo que entenderemos por métodos lineales de clasificación. Hay varias formas diferentes en las que se pueden encontrar los límites de decisión lineal. En el capítulo 2 ajustamos modelos de regresión lineal a la variable indicadora de clase y clasificamos según el ajuste más grande. Suponga que hay clases K, por conveniencia etiquetadas como 1, 2 hasta K. Y el modelo lineal ajustado para la késima variable de respuesta del indicador es f gorro sub k de x es igual a beta gorro sub k 0 más la transformada de beta gorro sub k por x. El límite de decisiones entre la clase K y L es el conjunto de puntos para los cuales f gorro sub k de x es igual a f gorro sub l de x, es decir, el conjunto de todos los x que beta gorro de sub k 0 menos de beta gorro de sub l 0 más la transformada de beta gorro sub k menos beta gorro sub l de por x. Todo eso igual a 0. Un conjunto afín o hiperplano, dado que lo mismo es cierto para cualquier par de clases. El espacio de entrada se divide en regiones de clasificación constante, con límites de decisión hiperplanar por partes. Este enfoque de regresión es miembro de una clase de métodos que modelan funciones discriminantes, delta sub k, para cada clase, y luego clasifican x en la clase con el valor más grande para su función discriminante. Aquí claramente si delta de sub k o la probabilidad posterior g igual a k, dado que x igual a x son lineales en x, entonces los límites de decisión serán lineales. En realidad, todo lo que necesitamos es que alguna transformación monótona de delta sub k o probabilidad posterior de g igual a x sea lineal para que los límites de decisión sean lineales. Por ejemplo, si hay dos clases, un modelo popular para las probabilidades posteriores es este que vemos aquí, probabilidad posterior g1 dado que x igual a la exponente de beta sub 0 más la transformada de beta x sobre 1 más el exponente de beta sub 0 más la transformada de beta x. O pues similarmente la probabilidad posterior g2, que es 1 sobre 1 más el exponente beta sub 0 más beta, la transformada de beta x. Aquí la transformación monótona es la transformación logit,
o el logaritmo de p sobre 1 menos p. Y de hecho vemos que el logaritmo de la probabilidad posterior de G1 sobre la probabilidad posterior de G2 es igual a beta sub 0 más la transformada de beta x. Regresión lineal de una matriz indicadora. En este método de clasificación usamos una variable indicadora y. Si G tiene k clases, entonces Y tendrá k indicadores donde cada Y sub k será igual a 1 o 0 dependiendo de si G es igual a k o no. Y con n instancias de entrenamiento se forma una matriz indicadora de respuesta Y de tamaño n por k, siendo esta una matriz de unos y ceros, donde cada fila solo tiene un 1. Se ajusta el modelo de regresión lineal con cada una de las columnas de Y simultáneamente, y este ajuste está dado por esta ecuación. Y gorro igual a x por x respuesta por x, todo eso a la menos 1, por x respuesta por y. Nos damos cuenta de que tenemos un vector de coeficientes para cada columna de respuesta y sub k, y por lo tanto hay una matriz de coeficientes p gorro igual a x respuesta por x a la menos 1 por x respuesta por y. Para calificar una nueva observación de entrada x, primero se calcula la salida del ajuste, el cual será un vector de tamaño k, y luego se identifica con cuál componente se obtiene el valor más grande, y se clasifica de acuerdo a este. ¿Cuál es la razón de este enfoque? Una justificación formal es ver la regresión como un estimado del valor esperado condicional para la variable aleatoria y sub k. Así la expectativa condicional de cada y sub k parece ser un objetivo razonable. Es evidente verificar que la sumatoria de k perteneciente a g de f gorro sub k de x es igual a 1. Para cada x sí existe una intercepción en el modelo, pero f gorro sub k de x no necesariamente está entre 0 y 1. Esta es una consecuencia de la naturaleza rígida de la regresión lineal, especialmente si se hacen predicciones diferentes a los datos de entrenamiento. Esta consecuencia en sí misma no significa que el enfoque no funcionara, y en muchos problemas da resultados similares a métodos lineales de clasificación más estándares. Si permitimos la regresión lineal en las expresiones de base h de x de las entradas, este enfoque nos lleva a estimados consistentes de las probabilidades, y a medida que el tamaño del conjunto de entrenamiento crece, se puede ir adaptando agregando más elementos de base. Un punto de vista más simple es construir targets u objetivos T sub k para cada clase, donde T sub k es una columna K de la matriz de identidad. Nuestro problema de predicción será tratar de dar el target apropiado a cada objetivo, a cada observación. Cada vector I sub I o una fila de Y para la iésima observación tiene el valor Y sub I igual a sub T sub K, si G sub I es igual a K. Luego se ajusta el modelo lineal por mínimos cuadrados. El criterio es una suma de distancias euclidianas al cuadrado de los vectores ajustados a sus targets. Una nueva observación se clasifica calculando su vector ajustado y clasificando el objetivo más cercano. Esto es exactamente lo mismo que el enfoque anterior. El criterio de la suma de la norma cuadrada es exactamente el criterio de la regresión lineal, solo que visto de forma ligeramente diferente. Y la regla de clasificación del objetivo más cercano
es exactamente la misma que el criterio del componente máximo ajustado, pero requiere que los valores ajustados sumen 1. El enfoque de regresión presenta un grave problema cuando el número de clases k es mayor a 3, especialmente frecuente cuando k es grande, debido a la naturaleza rígida del modelo de regresión. Las clases pueden quedar enmascaradas por otras. Estas gráficas ilustran una situación extrema cuando k es igual a 3. Las tres clases están perfectamente separadas por límites de decisión lineales, pero la regresión lineal pasa por alto completamente la clase del medio. En esta figura se han proyectado los datos sobre la línea que une los tres centroides y se ha incluido y codificado las tres variables de respuesta y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Se incluyen las tres líneas de regresión, el panel izquierdo, y vemos que la línea corresponde a la clase media, es horizontal y sus valores ajustados nunca son dominantes. Así, las observaciones de la clase 2 se clasifican como clase 1 o como clase 3. El panel de la derecha utiliza la regresión cuadrática en lugar de la lineal. En este sencillo ejemplo, una regresión cuadrática en lugar de lineal, al menos para la clase media, resolvería el problema. Sin embargo, se puede ver que si hubiera 4 en lugar de 3 clases alineadas como esta, una cuadrática no bajaría lo suficientemente rápido, y se necesitaría también una cúbica. Una regla suelta pero general es que si hay k mayor o igual a 3 clases alineadas, podrían necesitar términos polinómicos de hasta grado k menos 1 para resolverlas. Como ilustración más realista, esta figura es una proyección de los datos de entrenamiento para un problema de reconocimiento de vocales en un subespacio bidimensional informativo. Hay k igual a 11 clases, en p igual a 10 dimensiones. Se trata de un problema de clasificación muy difícil, y los mejores métodos consiguen unos errores del 40% en los datos de prueba. En esta tabla están las tasas de error de entrenamiento y de prueba utilizando diversas técnicas lineales en los datos de las vocales. Hay 11 clases en 10 dimensiones, de las cuales 3 representan el 90% de la varianza, mediante un análisis de componentes principalmente. El punto principal es que esto es la regresión lineal, tiene una tasa de error del 67%, mientras que un pariente cercano, el análisis discriminante lineal, tiene una tasa de error del 56%. Así que se puede ver cómo la regresión lineal se ve perjudicada por el enmascaramiento, aumentando el error de prueba y de entrenamiento en más de un 10%. Análisis discriminante lineal, LDA. La teoría de la decisión para la clasificación nos dice que necesitamos conocer las clases a priori, es decir, PR, G, dado X, para una clasificación óptima. Supongamos que f sub k de x es la densidad condicional de clase de x en la clase G sub k, y que k es la probabilidad a priori de la clase k, con sumatoria de k1 hasta k mayúscula de pi sub k igual a 1. Una simple aplicación del teorema de Bayes nos da la probabilidad a priori de g igual a k dado x sería igual a f sub k de x por pi sub x sub k sobre la sumatoria de L1 hasta k mayúscula por f sub L de x por pi sub L de la fórmula 4.7.
Vemos que en términos de capacidad de clasificación, tener la f sub k de x es casi equivalente a tener la cantidad de probabilidad a priori g igual a k dado x. Muchas técnicas se basan en modelos y para las densidades de las clases. El análisis discriminante lineal y cuadrático utiliza densidades gaussianas. Las mezclas de gaussianos más flexibles permiten establecer límites de decisión no lineales. Las estimaciones generales no paramétricas de la densidad de cada clase permiten la mayor flexibilidad. Los modelos Naive-Bayes son una variante del caso anterior y suponen que las entradas son condicionalmente independientes en cada clase. Supongamos que modelamos la densidad de cada clase como gaussianes multivariantes. El análisis discriminante lineal surge en el caso especial de que supongamos que las clases tienen una matriz de covarianza común. Al comparar dos clases K y L, basta con observar la relación logarítmica y vemos que da una ecuación lineal en X. Las matrices de covarianza iguales hacen que los factores de normalización se cancelen, así como la parte cuadrática de los exponentes. Esta función log-odds lineal implica que la frontera de decisión entre las clases K y L, el conjunto en el que la probabilidad a priori de G es igual a K dado X, es igual a la probabilidad a priori de G igual a I dado X. Es lineal en X y en P dimensiones un hiperplano. Por supuesto, esto es cierto para cualquier par de clases, por lo que todas las fronteras de decisión son lineales. Si dividimos R a la P en regiones que se clasifican como clase 1, clase 2, etc., estas regiones estarán separadas por hiperplanos. La figura en este lado izquierdo muestra un ejemplo idealizado con tres clases y P igual a 2. A la derecha una muestra de 30 extraídas de cada distribución gaussiana y los límites de decisión de LDA tintados. Aquí los datos surgen de tres distribuciones gaussianas con una matriz de covarianza común. Se incluyó en la figura los contornos correspondientes al 95% de la densidad de probabilidad más alta, así como los centroides de las clases. Hay que tener en cuenta que los límites de decisión no son las bisectrices perpendiculares de los segmentos de línea que unen los centroides. Este sería el caso de la covarianza de la sumatoria fuera esférica delta cuadrado L. Y los priores de clase fueron iguales. En esta ecuación vemos que las funciones discriminantes lineales son una descripción equivalente de la regla de decisión, con g de x igual al argmax sub k de delta e sub k de x. En la práctica no conocemos los parámetros de las distribuciones gaussianas y tendremos que estimarlos utilizando nuestros datos de entrenamiento. Pi gorro sub k igual a n sub k sobre n, donde n sub k es el número de observaciones de la clase K. Mu gorro sub k, que sería igual a la sumatoria de g sub i igual a k, de x sub i sobre n sobre sub k. Por último, la sumatoria gorro sería la sumatoria de k1 hasta k mayúscula por la sumatoria de g sub i igual a k. X sub i menos mu gorrito sub k por xi menos mu sub k
transpuesta. Todo eso sobre n-k. Con dos clases existe una correspondencia sencilla entre el análisis discriminante lineal y la clasificación por mínimos cuadrados lineales. La regla del LDA clasifica a la clase 2 si se cumple la condición, clase 1 en otro caso. Como pueden ver en la fórmula 4.11. Supongamos que codificamos los objetivos de las dos clases como +1 y -1, respectivamente. Es fácil demostrar que el vector de coeficientes de mínimos cuadrados es proporcional a la dirección del LDA. Sin embargo, a menos que n1 sea igual a n2, las intercepciones son diferentes, y por tanto las reglas de decisión resultantes son diferentes. Dado que esta derivación de la dirección del LDA a través de los mínimos cuadrados no utiliza una suposición gaussiana para las características, la aplicabilidad de la dirección del LDA se extiende más allá del ámbito de los datos gaussianos. Sin embargo, la derivación del intercepto particular o punto de corte dado requiere datos gaussianos. Por lo tanto, tiene sentido elegir el punto de corte que minimiza empíricamente el error de entrenamiento para un conjunto de datos determinado. Esto es algo que hemos encontrado que funciona bien en la práctica, pero no hemos visto que se mencione en la literatura. Con más de dos clases, el LDA no es lo mismo que la regresión lineal de la matriz indicadora de clase, y evita los problemas de enmascaramiento con este enfoque. Volviendo al problema discriminante general, si los k no se suponen iguales, entonces no se producen las cancelaciones convenientes. En particular, las piezas cuadráticas en X permanecen. Entonces obtenemos funciones discriminantes cuadráticas, Q de A. La frontera de decisión entre cada par de clases K y L se describe mediante una ecuación cuadrática de todo X, delta sub K de X igual a delta sub L de X. La figura muestra un ejemplo en el que las tres clases son mezcla gaussiana y los límites de decisión se aproximan mediante ecuaciones cuadráticas en X. Aquí ilustramos dos formas populares de establecer estos límites cuadráticos. El gráfico de la derecha utiliza Q de A, como se describe aquí, mientras que el de la izquierda, utiliza LDA en el espacio polinomial cuadrático ampliado de 5 dimensiones, que son x1, x sub 2, x sub 1 por x sub 2, x sub 1 al cuadrado y x sub 2 al cuadrado. Las diferencias son generalmente pequeñas. UDA es el enfoque preferido, siendo el método LDA un sustituto conveniente. Y hay que tener en cuenta que las estimaciones del QDA son similares a las del LDA, salvo que hay que estimar matrices de covarianza separadas para cada clase. Cuando P es grande, esto puede significar un aumento dramático de los parámetros, dado que los límites de decisión son funciones de los parámetros de las densidades. El recuento del número de parámetros debe hacerse con cuidado. Tanto el LDA como el QDA funcionan bien en un conjunto de tareas de clasificación sorprendentemente amplio y diverso. Por ejemplo, en el proyecto StatLog, LDA estuvo entre los 3 mejores clasificadores para 7 de los 22 conjuntos de datos. QDA entre los 3 primeros para 4 conjuntos de datos. Y uno de los dos estuvo entre los 3 primeros para 10 conjuntos de datos. Ambas técnicas son ampliamente utilizadas, y hay libros enteros dedicados al LDA. Parece que, independientemente de las herramientas exóticas que estén de moda,
Siempre deberíamos tener disponibles estas dos sencillas herramientas. Regresión logística. La regresión logística surge con la intención de modelar las probabilidades a posteriori de K clases vía funciones lineales en X. Al mismo tiempo se asegura que estas probabilidades sumen 1 y se encuentran en 0, 1, como se puede ver en la fórmula 4.17. Logaritmo de probabilidad de G igual a 1 dado X sobre probabilidad de G igual a K dado X es igual a beta 10 más beta 1 transpuesta X. En general, logaritmo de probabilidad de G igual a K menos 1 dado X sobre la probabilidad de G igual a K dado X es igual a beta K menos 1 décimo con 0 y beta K menos 1X. Para enfatizar la dependencia en el conjunto de parámetros, denotaremos las probabilidades como: cuando K es igual a 2, el modelo es realmente simple, pues solo hay una función lineal, y es usado ampliamente en aplicaciones bioestadísticas, donde las respuestas binarias ocurren con bastante frecuencia. Por ejemplo, los pacientes sobreviven o mueren, tienen una enfermedad cardíaca o no, o una afección está presente o ausente. Para facilitar la comprensión del modelo de regresión logística, la compararemos con el de regresión lineal, con el que ya estamos familiarizados. El modelo de regresión logística es un clasificador lineal. En este caso es de clasificación binaria, donde la probabilidad está entre 0 y 1. Ajuste de modelos de regresión logística. Los modelos de regresión logística generalmente se ajustan de acuerdo a la máxima probabilidad de G dado X, como PR G dado X. Especifica completamente la distribución condicional. La distribución multinomial es apropiada. Entonces la probabilidad logarítmica para n observaciones es, como se observa en la fórmula 4.19, L de teta igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n del logaritmo de P sub G I de X sub I teta, donde P sub K de X sub I del conjunto de parámetros teta es igual a la probabilidad de G dado X. Vamos a discutir en detalle el caso de dos clases, caso K igual a 2, ya que simplifica los algoritmos. Vamos a codificar a G sub I vía una respuesta de Y sub I, que puede ser 0 o 1, donde Y sub I igual a 1, cuando G sub I igual a 1 y Y sub I igual a 0, cuando G sub I igual a 2, sea, la probabilidad logarítmica puede ser escrita como. Entonces, para maximizar esta probabilidad, igualamos sus derivadas a 0. Para resolver esta ecuación, utilizamos el algoritmo de Newton-Raphson, el cual requiere la segunda derivada o la matriz Hessiana. Empezando con beta viejo, una actualización de Newton es donde las derivadas son evaluadas en beta viejo. Es conveniente escribir en la notación de la matriz hessiana, donde I es el vector de valores Y sub I, X la matriz N por P más 1 de valores X sub I, P el vector de probabilidades ajustadas con iésimo elemento, P de parámetros X y beta viejo, W una matriz N por N diagonal de pesos con elemento iésimo, que la probabilidad es P de X sub I
beta viejo por 1 menos p de xy beta viejo. Entonces tenemos la primera función, que sería igual a x traspuesta por y menos p, y la de abajo sería menos x traspuesta por wx. El siguiente paso de Newton entonces es el beta nuevo sería igual al beta viejo más x traspuesta por wx a la menos 1 por x a la traspuesta por y menos p, que sería igual a x traspuesta por wx a la menos 1 por x traspuesta w por x beta viejo más w a la menos 1 por y menos p, que también es igual a x traspuesta wx a la menos 1 x traspuesta wz. Obtenemos la respuesta, a veces conocida como la respuesta ajustada, que es igual a z igual a x de beta viejo más w a la menos 1 de y menos p. Estas ecuaciones se resuelven repetidamente, ya que en cada iteración p cambia, y por lo tanto también lo hacen w y z. Este algoritmo se conoce como mínimos cuadrados, reponderados iterativamente, o IRLC, Iteratively Repeated Least Squares, en sus siglas en inglés, ya que cada iteración resuelve el problema de mínimos cuadrados ponderados, que es el de beta nuevo, es el arc min de z menos x beta traspuesta por w por z menos x beta. Parece que beta 0 es un buen valor inicial para el procedimiento iterativo, aunque la convergencia nunca está garantizada. Por lo general, el algoritmo converge, ya que la probabilidad logarítmica es cóncava, pero puede ocurrir un rebasamiento. Ejemplo, enfermedad cardíaca de Sudáfrica. Los modelos de regresión logística se utilizan principalmente como una herramienta de análisis e inferencia de datos, donde el objetivo es comprender el papel de las variables de entrada para explicar el resultado. En este ejemplo analizamos una muestra retrospectiva de hombres en una región de alto riesgo de enfermedad cardíaca en Western Cape, Sudáfrica. El objeto del estudio fue establecer la intensidad de los factores de riesgo de cardiopatía isquémica en esa región de alta incidencia. Hay 160 casos en nuestro conjunto de datos y una muestra de 302 controles. Resultados de ajuste de regresión logística. Estos resultados fueron obtenidos utilizando la prueba de Wald. Hay algunas sorpresas de esta tabla de coeficientes que deben interpretarse con cautela. La presión arterial sistólica o SBP no es significativa, tampoco lo es la obesidad, y su signo es negativo. Esta confusión es el resultado de la correlación entre el conjunto de datos por sí solos. Tanto el SBP como la obesidad son significativos y con signo positivo. Sin embargo, es presencia de muchas otras variables correlacionadas. Ya no son necesarias e incluso pueden obtener un signo negativo. Resultado de ajuste de regresión logística. Una forma de proceder es eliminar el coeficiente menos significativo y reajustar el modelo. Esto se hace repetidamente hasta que no se pueden eliminar más términos del modelo. Esto dio como resultado el modelo que se muestra en la tabla, donde concluimos que los factores de más intensidad de enfermedad cardíaca en esa zona de Sudáfrica eran la edad, historia familiar,
el IEL y consumo de tabaco. A continuación observamos una matriz de diagrama de dispersión de los datos de enfermedades cardíacas de Sudáfrica. Cada gráfico muestra un par de factores de riesgo y los casos y controles están codificados por colores. El azul es un caso, la variable historia familiar de enfermedad cardíaca o FAMHIST es binaria, sí o no. En la figura se observan los coeficientes de regresión logística regularizados. L1 para los datos de enfermedades cardíacas de Sudáfrica, representados en función de la norma L1. Todas las variables se estandarizaron para tener varianza unitaria. El modelo de regresión logística es más general, ya que hace menos supuestos. Podemos escribir la densidad conjunta de X y G como PR de X G igual a K es igual a PR de X por PR de G igual a K dado X, en la fórmula 4.35, donde PRX denota la densidad marginal de la entrada X. Tanto para LDA como para regresión logística, el segundo término de la derecha tiene la forma logit lineal, como se observa en la fórmula 4.36. Eligiendo arbitrariamente la última clase como referencia. El modelo de regresión logística deja la densidad marginal de X como una función de densidad arbitraria, PR de X, y ajusta los parámetros de PR, G dado X, maximizando la probabilidad condicional. La probabilidad multinomial con probabilidades PR, G igual a K dado X. Con LDA ajustamos los parámetros maximizando las probabilidades logarítmica completa. En función de la densidad de la articulación mu gorro sub K en la sumatoria gorro y pi gorro sub K, es decir, de la fórmula 4.37. La teoría normal estándar conduce fácilmente a las estimaciones mu gorro sub K en la sumatoria de gorro y pi gorro sub K. Sin embargo, a diferencia del caso condicional, la densidad marginal PR de X juega un papel aquí. Es una mezcla de densidad que también involucra los parámetros, como se puede ver en la fórmula 4.38. ¿Qué papel puede desempeñar este componente restricción adicional? Al confiar en los supuestos adicionales del modelo, tenemos más información sobre los parámetros y por lo tanto podemos estimarlos de manera más eficiente, es decir, con menos varianza. A partir de la formulación de la mezcla, queda claro que incluso las observaciones sin etiquetas de clase tienen información sobre los parámetros. A menudo es costoso generar etiquetas de clase, pero las observaciones no clasificadas son económicas. Al basarnos en supuestos sólidos del modelo, como aquí, podemos usar ambos tipos de información. La probabilidad marginal se puede considerar como un regularizador que requiere un cierto sentido, que las densidades de clase sean visibles desde esta perspectiva marginal. Los coeficientes LDA para los mismos datos estarán bien definidos, ya que la probabilidad marginal no permitirá estas degeneraciones. En general, se considera que la regresión logística es una apuesta más segura y sólida que el modelo LDA, que se basa en menos supuestos. Comparando hiperplanos. Hemos visto que el análisis discriminante lineal y la regresión logística estiman los límites de decisión lineal de formas similares pero ligeramente diferentes. Un ejemplo de simulación son dos clases separables por un hiperplano,
La línea naranja es la solución de mínimos cuadrados, que clasifica erróneamente uno de los puntos de entrenamiento. También se muestran dos hiperplanos de separación azules encontrados por el algoritmo de aprendizaje del perceptrón con diferentes inicios aleatorios. Describiremos la separación de clasificadores de hiperplanos. Estos procedimientos construyen límites de decisión lineales que intentan explícitamente separar los datos en diferentes clases lo mejor posible. En la gráfica muestra 20 puntos de datos en dos clases en reales al cuadrado. Estos datos pueden estar separados por un límite lineal. En la figura, líneas azules, se incluyen dos de los infinitos hiperplanos de separación posibles. La línea naranja es la solución en mínimos cuadrados al problema, obtenida al hacer una regresión de la respuesta y de -1 sobre 1 en x con intersección. La línea está dada por conjunto de x, dado que beta gorro sub 0 más beta gorro sub 1 por x1 sub 1 más beta gorro sub 2 por x sub 2 es igual a 0, de la fórmula 4.39. Esta solución de mínimos cuadrados no hace un trabajo perfecto al separar los puntos y comete un error. Los clasificadores, como los de esta expresión, que calculan una combinación lineal de las características de entrada y devuelven el signo, se denominaron perceptrones, sentando las bases de los modelos de redes neuronales de los años 80 y 90. Pero primero, un repaso de álgebra vectorial. En la figura vemos un hiperplano L, definido por la ecuación f de x igual a beta sub 0 más la traspuesta de beta sub x igual a 0. Ya que estamos en reales al cuadrado, esta es una línea. Aquí enlistamos algunas propiedades. Primero, para dos puntos cualesquiera x y x sub 2 que se encuentran en L y la traspuesta de beta, x sub 1 menos x sub 2 igual a 0, por lo tanto beta es igual a, beta asterisco es igual a beta sobre el valor absoluto de beta, es el vector normal de la superficie de L. Segundo, para cualquier punto x sub 0 en L, la traspuesta de beta x sub 0 igual a menos beta sub 0. Tercero, la distancia destinada de cualquier punto x a L viene dada por la siguiente expresión de la fórmula 4.40. Por tanto, f de x es proporcional a la distancia con signo de x al hiperplano definido por f de x igual a 0. Algoritmo de aprendizaje del perceptrón de Rosenblatt. El algoritmo de aprendizaje del perceptrón intenta encontrar un hiperplano separador minimizando la distancia de los puntos mal clasificados al límite de decisión. Si una respuesta y es igual a 1, y igual a 1 está mal clasificada, entonces la traspuesta de x sub i beta más beta 0 es menor a 0. Y lo contrario para una respuesta mal clasificada con y sub i igual a menos 1. El objetivo es minimizar esta fórmula, la 4.41, de d beta, beta sub 0 igual a menos la sumatoria de i perteneciente a m de y sub i por la traspuesta de x sub i beta más beta 0, donde m indexa el conjunto de puntos mal clasificados. La cantidad no es negativa y es proporcional a la distancia de los puntos mal clasificados al límite de decisión definido por la traspuesta de beta. X más beta 0
igual a 0. El gradiente, asumiendo que m es fijo, está dado por estas dos fórmulas, la 4.42 y 4.43. De hecho, el algoritmo utiliza un descenso de gradiente estocástico para minimizar este criterio lineal por partes. Por lo tanto, las observaciones mal clasificadas se visitan en alguna secuencia y los parámetros beta se actualizan a través de esta fórmula, la 4.44. Aquí P es la tasa de aprendizaje, que en este caso puede tomarse como 1 sin pérdida de generalidad. Hay una serie de problemas con este algoritmo resumidos en Ripley, 1996. Cuando los datos son separables hay muchas soluciones, y cuáles uno se encuentra depende de los valores iniciales. El número finito de pasos puede ser muy grande. Cuanto menor sea el espacio, mayor será el tiempo para encontrarlos. Cuando los datos no son separables, el algoritmo no convergerá y se desarrollarán ciclos. Los ciclos pueden ser largos y por tanto difíciles de detectar. Hiperplanos de separación óptimo. El hiperplano de separación óptimo separa las dos clases y maximiza la distancia al punto más cercano de cualquier clase. Esto no solo proporciona una solución única al problema del hiperplano de separación, sino que al maximizar el margen entre las dos clases en los datos de entrenamiento, esto conduce a un mejor rendimiento de clasificación en los datos de prueba. Considere el problema de optimización en esta fórmula 4.45. El conjunto de condiciones asegura que todos los puntos estén al menos a una distancia firmada m del límite de decisión definido por beta y beta sub 0. Buscamos el mayor de tales m y parámetros asociados. Podemos deshacernos del absoluto de beta igual a una restricción, reemplazando las condiciones con esta fórmula 4.46, lo que equivale a redefiniendo beta sub 0 a la fórmula 4.47. Dado que para cualquier beta y beta sub 0 que satisfaga estas desigualdades, cualquier múltiplo escalado positivamente también las satisface. Podemos establecer arbitrariamente el absoluto de beta igual a 1 sobre m. Entonces en la segunda fórmula 4.45 es equivalente a este 4.48. Esta última. Elegimos beta y beta sub 0 para maximizar su espesor. Este es un problema de optimización convexa. Criterio cuadrático con restricción de desigualdad lineal. La función de Lagrange primaria que se minimizará beta y beta sub 0 es, según la fórmula 4.49. Poniendo las derivadas a 0 obtenemos estas dos otras fórmulas, 4.50 y 4.51. Y sustituyéndolos en la función primaria obtenemos el llamado dual de Wolf, que es la fórmula 4.52. La solución se obtiene maximizando LD en el ordenante positivo, un problema de optimización convexa más simple. Además, la solución debe satisfacer las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker, que incluyen las tres expresiones anteriores y la fórmula 4.53. De estos podemos ver que si a sub i mayor a 0, entonces y sub i x de ti beta más beta sub 0 es igual a 1, o en otras palabras, x sub i está en el límite de la losa. Si y sub i de la traspuesta de x
sub i beta más beta sub 0 es mayor a 1, x sub i b no está en el límite de la losa y a sub i es igual a 0. Vemos que el vector solución beta se define en términos de una combinación lineal de los puntos de apoyo x sub i, los puntos definidos para estar en el límite de la losa a través de a sub i mayor a 0. La figura que observamos más adelante muestra el hiperplano de separación óptimo para nuestro ejemplo de juguete. Hay tres puntos de apoyo. Asimismo, beta sub 0 se obtiene resolviendo 4.53 para cualquiera de los puntos de apoyo. El hiperplano de separación óptimo produce una función f de gorro de x es igual a la traspuesta de x de beta gorro más beta gorro sub 0 para clasificar nuevas observaciones. En esta fórmula 4.54 el gorro g gorro de x es igual al signo de f de gorro de x. Observamos una figura con los mismos 20 puntos. La región sombreada delinea el margen máximo que separa las dos clases. Hay tres puntos de apoyo indicados que se encuentran en el límite del margen y el hiperplano de separación óptimo, es decir, la línea azul, biseca la losa. En la figura se incluye el límite encontrado mediante regresión logística, es decir, la línea roja, que está muy cerca del hiperplano de separación óptima. En la figura se incluye la solución de regresión logística a este problema, ajustada por máxima verosimilitud. Ambas soluciones son similares en este caso. La descripción de la solución en términos de puntos de apoyo parece sugerir que el hiperplano óptimo se centra más en los puntos que cuentan y es más robusto para las especificaciones incorrectas del modelo. La solución LDA, por otro lado, depende de todos los datos, incluso de los puntos alejados del límite de decisión. Sin embargo, tenga en cuenta que la identificación de estos puntos de soporte requirió el uso de todos los datos. Por supuesto, si las clases son realmente gaussianas, entonces LDA es óptimo. Y separar hiperplanos pagará un precio por enfocarse en los datos más ruidosos en los límites de la clase. Cuando existe un hiperplano separador, la regresión logística siempre lo encontrará, ya que la probabilidad logarítmica se puede llevar a 0 en este caso. Cuando los datos son separables, no habrá una solución viable en este problema. Se necesita una formulación alternativa. Una vez más, se puede ampliar el espacio utilizando transformaciones de base, pero esto puede conducir a una separación artificial a través de un ajuste excesivo. Referencias.